Paz a vosotros, mis amados hermanos. Para este sábado 19 de octubre de 2024 corresponde el tema titulado Tatuajes en el Hijo de Dios. Está basado en Levítico 19:28 que dice: Y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Levítico 19:28. Entonces, este es el texto, hermanos, que tenemos para este tema. El objetivo, reconocer que nuestro cuerpo es un templo donde Dios mora y que una vez que hemos llegado a su conocimiento, no debemos marcar nuestra piel con tatuajes, aunque actualmente sea una moda impuesta por el mundo. Hermanos, este tema es un tema de actualidad muy importante en los tiempos que nos toca como Iglesia de Dios, porque tenemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que de alguna manera, hermanos, al relacionarse con la sociedad, pues de alguna forma, hermanos, se dejan contagiar muchas veces por lo que hay en el mundo. Esto de los tatuajes se ha hecho una moda muy fuerte actualmente y debemos de ver de qué manera, hermanos, nosotros lo vemos dentro de las Escrituras. En el mundo y en el mundo religioso sabemos que la religión del mundo es falsa, pero en el mundo religioso hay posturas encontradas. Algunos dicen que el texto que tenemos nosotros de base hace referencia a eh, ciertamente a tatuajes y a todo este tipo de cosas que se veían en el tiempo antiguo, pero que esto se hacía porque había en aquellos tiempos motivos idolátricos para hacerlo, la idolatría, y que estos motivos eran los que hacían que las personas de aquellos tiempos se tatuaran, y por eso lo prohibió nuestro Dios, por causa de la idolatría. Sin embargo, el tatuaje actual no es de idolatría, sino más bien pues gustos, costumbres, cosas diferentes, culturales, adornos, recuerdos. Quieren de alguna manera aminorar estas cosas, haciéndolas ver como buenas. Dice la Biblia que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y esto, hermanos, es importante que nosotros lo toquemos en esta ocasión para que pues quede grabado en la mente de nuestros jóvenes de manera especial, de todos aquellos que de alguna manera tienen la inquietud o el deseo de ponerse o imprimirse algún tipo de tatuaje. Eh, bueno, mis hermanos, creo que aquí, pues cuando hablamos en este tema, hay varias cosas de las que hay que tomar en cuenta y partir. Una de ellas, hermanos, es vernos a nosotros mismos. Eh, Nuestro cuerpo, cómo está formado y cómo Dios en su infinita sabiduría lo hizo. Esto nos ayuda, hermanos, para que nosotros podamos entender. Si nos observamos, por ejemplo, las manos, pues están llenas de impresiones, están llenas de líneas. Tenemos unas huellas dactilares que de alguna manera, hermanos, sorprenden. Digo sorprenden porque no tienen, son diferentes entre todos nosotros, son diferentes las huellas dactilares. Pero esto, aparte de distinguirnos
como seres humanos uno de otro. También, hermanos, todas esas huellas que tenemos, o esas líneas que hay en nuestro cuerpo, nos muestran, nos, nos muestran, hermanos, cómo nosotros, como seres humanos, podemos hacer uso del sentido del tacto. El tacto, hermanos, se agudiza o le ayuda mucho este tipo de líneas que hay y hacen que pues nuestro sentido del tacto se haga más fuerte. En otras palabras, esas impresiones o esas líneas tienen una razón de ser en nuestro cuerpo. Dios las hizo para algo y tienen una utilidad. Todo lo que Dios hace es bueno y lo sabemos y es perfecto. Y debemos entender esta parte, hermanos. No es un tatuaje o una línea, una figura, no es por casualidad en el cuerpo. Dios la dio para algo. No es lo mismo que imprimirnos nosotros algo por hacerlo. Hay otras líneas que con el paso de los años se hacen en nuestro cuerpo, que son las arrugas. Esas son por la vejez y esas son muestra de nuestra edad, muestra de cómo el tiempo ha pasado por nosotros y de alguna manera pues nos ayudan porque infunden, al igual que las canas, respeto y de alguna forma, hermanos, pues también nosotros podemos entender que todo esto es parte de la creación de nuestro Dios. Esto es lo que puedo decir con respecto a lo que nosotros tenemos. Yo creo que si Dios de alguna manera hubiera querido poner algo más en nosotros, algo que haya faltado, Dios lo hubiera hecho. A Dios no se le pasa ninguna cosa y Dios sabe lo que hace en el cuerpo nuestro y por qué. Y debemos de estar conformes en cómo Dios nos hizo y no tatuarnos de ninguna manera, porque hay muchos tipos de tatuajes. No solamente hablamos de los tatuajes en los brazos, en el mismo rostro, de muchas maneras. Muchas personas se hacen tatuajes en los labios, en las cejas. De alguna manera descomponemos, por decirlo así, la creación de nuestro Dios. Dice Job capítulo 10, en sus versículos 10, capítulo 10, versículo 9 al 11, dice la palabra: acuérdate ahora que como al lodo me diste forma, y en polvo me has de tornar. No me fundiste como leche y como un queso me cuajaste, y vestísteme de piel y de carne, y cubrísteme de huesos y nervios. Job nos hace ver, hermanos, dentro de este citado, cómo Dios nos dio forma y nos cubrió de piel. Esa forma que tenemos y cómo esa hechura de nuestro Dios está en nosotros, muestra lo que realmente nosotros somos. Y esto, hermanos, no lo debemos de pasar por alto, debemos de entenderlo, que somos creación de Dios. Y por lo tanto respetar la forma que Dios ha puesto en nosotros y la piel de la cual estamos nosotros vestidos. En cuanto a Levítico, capítulo 19, 28, ciertamente en el tiempo antiguo había mucha inclinación hacia la idolatría y por motivos idolátricos se hacían este tipo de impresiones en el cuerpo. Tatuajes vamos a llamarlo hoy. También los tatuajes se ocupaban en algunos otros lugares en el tiempo antiguo para distinguir a los esclavos y a los criminales,
para muchas cosas en el tiempo antiguo. No tenía nada que ver con algo bueno o algo correcto. Eh, Dice Levítico capítulo 19 y la explicación que el mismo Dios da a través de este citado cuando hace, pues ahora sí que Moisés esta enseñanza o da esta instrucción a los hombres de aquel tiempo. Dice allí en Levítico capítulo 19, y esa es la entrada que le da a esta parte. Dice el versículo 1 y 2: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El motivo importante por el que todas estas instrucciones se dan, todas estas enseñanzas, entre ellas los tatuajes, es una importante. Dios dijo, seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, el apartarnos de este tipo de cosas, porque eso es la santidad, nos lleva a parecernos a Dios, a acercarnos a lo que Dios quiere. Desde el principio siempre ha sido una la voluntad de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Que no seamos conforme a la imagen del mundo, sino más bien conforme a la imagen de Dios, y que nos apartemos de aquello que a Dios no le parece. Considero, hermanos, que Dios es un Dios sabio y que la palabra de nuestro Dios está dada para 1000 generaciones. Así lo dice la Biblia. La palabra de Dios es perpetua, es eterna. Que considero que si Dios entendía, porque lo entendía, que con el paso de los siglos iban a cambiar las cosas y que los tatuajes iban a cobrar otro tipo de forma y estos iban a ser ya no malos, sino más bien para expresión cultural o artística, como muchos quieren defenderlo. Dios lo pudo haber dejado estipulado y pudo haber dicho, por el momento no se pueden usar por causa de la idolatría. Ya llegará tiempo en que se usen. Sin embargo, Dios es determinante, es específico en lo que dice y es claro en el propósito. Sean santos porque yo soy santo. No se impriman ningún tipo de señal en su piel, en su cuerpo. No hagan rasguños en su carne por un muerto. No hagan estas cosas. Yo, Jehová. Estas palabras Moisés quiso que quedaran grabadas dentro de la Escritura, no como un mandamiento de Moisés, sino más bien como un mandamiento directamente de nuestro Dios. Esto es lo que nos motiva a entender, hermanos, esta parte importante de la Biblia. Sabemos, porque así lo dice también allá en primera a los Corintios, en su capítulo número 6 y en su versículo 19 y 20, dice la palabra, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, es templo del Espíritu Santo y debe estar cuidado de una manera correcta. Todos nosotros debemos de aprender a cuidar de nuestro cuerpo en todas las cosas. No solamente, hermanos, en la parte espiritual, sino que lo espiritual se deja ver o se refleja en lo exterior, ¿sí? Y lo exterior es importante que nosotros lo manejemos. De allí, hermanos, que el cuidado de nuestra vestimenta, que el cuidado
de nuestros cortes de cabello, que el cuidado de del maquillaje, por ejemplo. En fin, todas estas cosas que tienen que ver con el cuerpo impactan, impactan porque dejan ver, hermanos, qué tan espirituales somos nosotros y qué tan obedientes y sujetos a la voluntad de Dios. Entender que el cuerpo es un cuerpo, el cuerpo que tenemos es un cuerpo prestado que le pertenece a Dios, nos ayuda a entender que nosotros debemos de cuidar de él de una forma especial. Si Dios no permite y no ve bien un tatuaje en nuestro cuerpo, tenemos que evitarlo. Ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación delante de nuestro Dios. Y cuidar de ello es importante en todo momento. Esto es lo que podemos ver, hermanos, dentro de la palabra de nuestro Dios en el tiempo actual. También, hermanos, es importante ver y recordar textos como por ejemplo Jeremías, que ya es conocido de muchos también, pero que nos puede ayudar en lo que nosotros estamos viendo. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Dice la palabra, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Entendemos que actualmente hay una moda muy fuerte, que nuestra juventud, nuestra sociedad está dejándose llevar muchas veces por ideas, costumbres, pensamientos, filosofías. Hermanos, estamos siendo combatidos de todos lados por muchas cosas. Pero también Dios es determinante. No sigáis el camino de las gentes. Esta es la orden directa de nuestro Dios y nosotros debemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba por morir, antes de morir, hacía una oración al Padre. Una de las oraciones más especiales escritas dentro de la Biblia, porque el mismo Hijo de Dios rogaba por nosotros, por nuestra santidad, por nuestra formación, porque Él siente esa responsabilidad que le fue conferida del Padre, de que todos aquellos que le han sido entregados en sus manos, ninguno de ellos se pierda. Él se lo dijo al Padre, ninguno de ellos perdí, ninguno se perdió de los que me diste, porque el Señor Jesucristo sabe que tiene que entregar cuentas completas de lo que Él ha recibido de Dios. Por eso su oración fue una oración tan directa y tan especial que todos conocemos dentro de la palabra. Un fragmento de esta oración, allá en el Evangelio de Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Están en el mundo, están en el mundo. Pero luego sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando habla con el Padre, le decía a él, no son del mundo, no son del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y el ruego directo en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el 16 especifica por qué. Porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Por qué vamos a seguir las costumbres de la sociedad actual, sus modas, sus ideas y sus pensamientos, si nosotros no somos de ellos, hermanos? ¿Por qué vamos a comportarnos como ellos
cuando nosotros no debemos ni comportarnos ni parecernos a ellos en nada. Debemos de aprender a establecer una diferencia. De allí, hermanos, que los tatuajes en los hijos de Dios no son correctos. Es más, son pecado delante de Dios, porque son cosas que a Dios no le agrada. Filipenses capítulo 8, capítulo 4. Allá en Filipenses, en su capítulo 4, en su versículo 8, nos hace mención de algo que también ya conocemos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. El tatuaje realmente, hermanos, no tiene un origen ni verdadero, ni honesto, ni justo, ni puro, ni amable, ni de buen nombre. El origen de esta práctica, hermanos, tiene que ver con cosas que no son de Dios. Idolatría, como ya les dije, el hecho de distinguir a un esclavo o a un criminal. Esto es lo que marca el tatuaje en sus orígenes. Lo quieren ver diferente, lo quieren ver que cambia de forma. Es como cuando, es como cuando decimos nosotros como hijos de Dios, permítanme salirme del tema 2 minutos o 1 minuto, cuando decimos nosotros que el Hijo de Dios no debe romper piñata en un cumpleaños. Y decimos, bueno, anteriormente las piñatas eran demonios que hacían de alguna manera demonios que los colgaban, forraban algo como si fuese un demonio y le empezaban a dar con un palo, con un garrote y lo destruían porque decían que de esa manera destruían los demonios. Y ahora dicen, pero es que ahora ya no son demonios, ahora ya son muñequitos, figuras bonitas, cosas graciosas, pero el origen, hermanos, sigue siendo el mismo y la raíz no cambia, la raíz sigue siendo la misma. Lo mismo pasa con los tatuajes, hermanos. Lo mismo pasa y debemos nosotros de tener mucho cuidado en las cosas que nosotros hacemos y cómo nosotros estamos llevando, pues ahora sí que nuestra sujeción, nuestra santidad, nuestra obediencia delante de nuestro Dios. Esto, hermanos, es lo importante dentro del tema que nosotros en esta ocasión vamos a tener y que de alguna manera pues nos va a servir para formarnos y para que entendamos que estas cosas no son correctas y podamos dirigir a toda nuestra congregación y a nuestra iglesia en las cosas que nosotros tenemos. Primera a los Corintios, en su capítulo 12, en sus versos 21 al 26, nos hacen referencia al cuerpo. Dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y a los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros, porque por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Esta es la explicación del cuerpo humano. ¿Qué quiero ver o qué es importante resaltar aquí? Que Dios dio más abundante honor al que le faltaba.
Y que esto, hermanos, debemos de entenderlo bien. Dios formó el cuerpo con lo que tenía que formar. Lo que tenía o debía tener el cuerpo lo tiene. No es correcto que nosotros quitemos o agreguemos. Eso lo entendemos. Debemos nosotros de entender cómo Dios ha hecho nuestro cuerpo. Hay cuerpos, hay partes del cuerpo que las consideramos no tan honestas o no tan honorables y las vestimos y las cubrimos para que no salgan a la vista y de alguna manera adornamos con nuestra ropa para que esto se vea bien. Y hay partes del cuerpo que traemos descubiertas, como el rostro, los brazos, por ejemplo. Pero el hecho de traerlos descubiertos no es para imprimirlos o para hacer en ellos lo que querramos. No, sino que tienen el honor suficiente, tienen la gracia suficiente para andar descubiertos tal cual son. Debemos de respetar las determinaciones de Dios y sujetarnos, hermanos, a la forma en que Dios nos ha enseñado y la forma en que Dios nos muestra que debemos nosotros de conducirnos. Considero, hermanos, que esta parte es importante y que podamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en la palabra. Es determinante. No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No importa los tiempos, no importa el tiempo que nos toca vivir, las órdenes de Dios siguen vigentes y debemos respetarlas tal cual la palabra de Dios nos enseña. Esta es la palabra de Dios y espero que este tema sirva de edificación para la iglesia y entendamos la forma en que debemos comportarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo tiempos muy complicados y tiempos muy difíciles. ¿Qué podemos hacer? Pues más que sujetarnos a la voluntad de Dios y vivir en completa santidad. Hermanos, por último, hacer ver que como hijos de Dios debemos mostrarnos de una manera correcta cuando nos toca presentarnos ante nuestro Dios. Procuremos, hermanos, procuremos hacerlo bien y a partir de aquí entender que esta es la forma en que debemos de conducirnos y esta es la forma en que debemos presentarnos delante de Dios. Procura presentarte delante de Dios aprobado. Así dice la palabra. Y ahora que tenemos el conocimiento, hermanos, que no haya este tipo de costumbre y si alguno tiene esta idea o tiene este pensamiento, como dice allá el apóstol Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Que aprendamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y sujetarnos. Esta es la palabra, hermanos. Paz a vosotros.